John Wayne Gacy, un respetado político y miembro de su comunidad en la que se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener a los niños. Abusó sexualmente y terminó con la vida de adolescentes a los que previamente convencía para mantener relaciones sexuales. Con más de una treintena de crímenes a sus espaldas, la policía encontró todo un cementerio de cuerpos en el garaje trasero de su casa. Un escenario dantesco que le llevó a la inyección letal. Fue el único varón y nacido el 17 de marzo de 1942. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar llamándolo María o Maripón. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. John pensó que le culparían de lo ocurrido. De allí su silencio. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. A sus 18 años aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuario. Se pasaba los días rodeado de cadáveres, a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que cuando su jefe no estaba, se colaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos. Allí se graduó en una escuela de negocios, trabajó en una compañía de zapatos y al mudarse a Springfield conoció a su primera esposa, Marilyn Myers. En 1964 contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo, Iowa, donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo, como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era una fachada. Con el tiempo, esta institución se vio inmersa de actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía o el intercambio de parejas. Gacy, uno de los más asiduos, incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían meretrices y adolescentes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Borges, de 15 años de edad, al que engañó diciendo que le pondría una película porno. Nada más, al llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que le practicase relaciones orales. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abuso sexual. El delincuente sexual se declaró culpable de los cargos, pero echó la culpa a la víctima, reseñando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, Iowa. Era diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. El presidio para John fue como un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Quizás por eso, tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. En 1971, compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park Township. Allí contactó con una amiga del instituto, Carol Hoff, con quien se casó en segundas nupcias. Pero sus impulsos sexuales
con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971, quien pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. El depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar ante los niños. Todo lo compaginaba con su filiación al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta presencia a nivel local. Tanto es así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalind Carter, la que fuese primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en el año 1978. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gacy, los mejores deseos. O que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Durante la búsqueda en la casa de Gacy después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años de edad, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa, y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, estaba untando mantequilla en una tostada. Le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garaje de su casa, continuó con los asesinatos. Después llegaron los de John Butkovich, de 17 años de edad, Samuel Stapleton, de 14 años de edad, y James Hakeson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta el 2017, Kenneth Park, de 16 años, o Michael Marino, de 14. El modus operandi era siempre el mismo: engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo a $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo. Luego los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba mediante el número de la soga. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras lo presionaba con un palo o un cuchillo. Una vez muertas, las enterraba en su cochera. Hacia 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El posterior divorcio de Gacy en marzo de 1976 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En junio de 1978, tras asesinar a Timothy Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. Ese mismo año se produjo uno de los casos que propició la captura del payaso asesino, ya que Jeffrey Rignall, al que Gacy secuestró, drogó, agredió sexualmente utilizando varios instrumentos y abandonó en un parque público, despertó y acudió a las autoridades, pero lo ignoraron. Aquí empezó su propia batalla personal para dar con el culpable. Rignall localizó el vehículo de Gacy con el que perpetraba los raptos y dio aviso a los investigadores. Lo arrestaron, aunque quedó en libertad a la espera de juicio. La policía no tenía en el punto de la mira. No fue suficiente porque días después el agresor volvió a actuar. No fue hasta finales de 1978 cuando secuestró a Robert Pierce, de 15 años,
al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción, que todas las sospechas recayeron en Gacy. El muchacho había informado a su madre del cambio de planes laborales y jamás regresó. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era yo, al que tras interrogarlo se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar libros de pederasta. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaban por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesara los crímenes, porque en cuanto le removieron la parte trasera del garage, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29 cuerpos. El trabajo de los forenses para recuperar los despojos fue tan farragoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos no pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados. Gracias a los avances tecnológicos, se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima número 19 como William George Bundy. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, víctima número 24, James Byron Hankinson. En 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. Al día de hoy, quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Si bien el acusado se declaró inocente ante el juez, alegando sufrir enajenación mental durante la celebración del juicio entre febrero y marzo de 1980, se desmontó esta teoría gracias a los informes periciales. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Ahora bien, en los Estados Unidos, que tienen vigente la pena de muerte, los condenados a muerte tienen derecho a pedir una última cena acorde a un presupuesto máximo. John Wayne Gacy solicitó como última cena pollo frito Kentucky, baked beans, que consiste en judías cocinadas en salsa de tomate picante, patatas fritas, un batido de chocolate y fresas, que no se le sirvieron. Finalmente fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros», haciendo referencia a sus víctimas.